Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico contado de la forma más moderna posible. ¡Viva la Pepa!, exclamaban aquellos españoles reunidos en las Cortes de Cádiz el 19 de marzo de 1812 tras haber realizado la primera Constitución española. Sin embargo, para poder explicar dicho acontecimiento, realizaremos un breve recorrido histórico para así poder comprenderlo. En este texto abordaremos distintos hechos históricos, como las crisis que España llevaba atravesando desde el Tratado de Utrecht, la monarquía de Carlos III, máximo representante del despotismo ilustrado en España, y su hijo Carlos IV. También España experimentará una ocupación de las tropas napoleónicas, y como consecuencia se producirá una guerra por la independencia española. Paralelamente a la guerra se establecerán unas Cortes en Cádiz, que formarán la Constitución de 1812. Una vez señalado qué temas abordaremos, procederemos a profundizar en ellos. En primer lugar, durante el reinado de Carlos III, entre 1759 y 1788, se aplicará en España, al igual que en otros países de Europa, el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es una concepción política propia del siglo XVIII, que consiste en la adopción por parte de los monarcas absolutos de los principios ilustrados, pero sin modificar la estructura de la monarquía ni la sociedad estamental propia del antiguo régimen. De ahí la frase «todo para el pueblo, pero sin el pueblo», de Luis XIV. En lo que se refiere a la política del antiguo régimen, había una ausencia de instituciones que limitaran el poder real ocupado en el monarca. Estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Además se consideraba un poder de origen divino, por lo que era incuestionable. Por tanto, Carlos III, junto a un grupo distinguido de ministros, llevarán a cabo grandes reformas, especialmente en el ámbito económico, agrícola e industrial, para fortalecer el poder y estructura del Estado. Sin embargo, no se producirán los cambios necesarios para sacar a España de la profunda crisis en la que se encontraba, en gran medida al no haber modificado la estructura política. Los principales ministros de Carlos III fueron el marqués de Esquilache, el conde Floridablanca, Jovellanos, Campomanes y Olavide, entre otros. Dentro de las reformas realizadas cabe destacar el proyecto de reforma agraria, la creación de nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, la creación de la Real Fábrica de Tabaco de Sevilla, etc. Por otro lado, son de gran relevancia las reformas realizadas por Esquilache, un marqués que trajo Carlos III de Nápoles, y lo nombró secretario de Hacienda. Como tal, emprendió reformas agrarias, incorporando tierra a la corona, creó la lotería, buscó realizar las reformas del marqués de Ensenada, reorganizó el ejército y liberalizó el comercio de cereales en el año 1765. Esta reforma no benefició principalmente a la población, puesto que provocó una subida de precios que, ligado a una serie de malas cosechas, dio lugar a una hambruna generalizada. El hambre, junto a la resistencia de los grupos privilegiados a atacar, provocó un levantamiento en el año 1766, conocido como el Motín de Esquilache. La causa inmediata fue el recorte de las capas y la sustitución de los sombreros de la vestimenta española para evitar robos. Los rebeldes reclaman la sustitución de los ministros extranjeros por peninsulares, una bajada de precios y un perdón general. El rey Carlos acertó la propuesta y desterró al marqués de Esquilache. Finalmente, los numerosos intentos de reforma no resultaron, y tras la Revolución Francesa en 1789 se despertará en toda Europa una necesidad de cambio, que, guiados de las nuevas corrientes como el capitalismo, el liberalismo o la posibilidad de una sociedad por clases, dará lugar a una nueva etapa histórica, la Edad Contemporánea. Tras la muerte de Carlos III, su hijo Carlos IV, que reinó entre 1788 y 1808, accederá al trono, pero pronto delegará sus labores de gobierno por la edad, nombrando primer ministro a Floridablanca. Durante el gobierno de Floridablanca se producirá la Revolución Francesa. Es por ello que disolverá rápidamente las Cortes, por temor a que ocurriera lo mismo que en Francia. Y además, el Estado pasará a una rígida censura por el establecimiento de leyes que prohibirán la entrada de propaganda y libros extranjeros. Además, formará una alianza con Inglaterra y Portugal en el año 1793, con el objetivo de frenar el avance de la revolución en caso de expansión. Más tarde, con el gobierno de Aranda, a pesar de la radicalidad de Francia, establecerá un acuerdo debido al debilitamiento militar de España y el problema que suponía Inglaterra para los intereses comerciales con las colonias. Sin embargo, tras la ejecución de Luis XVI, primo de Carlos IV, el rey destituirá a Aranda por el militar Manuel Godoy, quien enviará tropas al sur de Francia para frenar la revuelta denominada en la Guerra de los Pirineos. Esta guerra supuso un fracaso total para España, además de una pérdida de territorios de América, Pirineos, tras la paz de Basilea.
Tras la llegada al poder de Napoleón en Francia, un militar y político que buscaba formar un imperio en Europa, firmará un acuerdo con Godoy. Al igual que los pactos de familia durante los reinados anteriores, el tercer tratado de Ildefonso, en el año 1799, donde las flotas españolas y francesas lucharán contra los ingleses en las costas del Cabo de Trafalgar, en el año 1800, que supondrá la destrucción total de la flota que comerciaba con las colonias, y el ministro se encargará de su reconstrucción mediante una subida de impuestos abismal, generando así un descontento general de la población, debido a una crisis y hambruna existente en el momento. Por último, en 1807, Manuel Godoy firmará con Napoleón el Tratado de Fontainebleau. Este acuerdo suponía la permisión de la entrada al territorio español de las tropas napoleónicas, con el objetivo de tomar Portugal, debido al intento de incomunicar a Inglaterra con Europa y a la posición de Portugal. Siendo el año 1808 la entrada de las tropas ocupando municipios estratégicos para en un principio establecer comunicación con Portugal y abastecerse. Sin embargo, este hecho no le agradó a la población, produciendo una sublevación popular contra la política de Godoy, conocida como el Motín de Aranjuez. Los sublevados reclamaban la sustitución de Manuel Godoy, junto a la abdicación del rey Fernando VI, su hijo. Carlos IV aceptó la primera proposición, aunque se negaba a abdicar, pidiendo ayuda a Napoleón. Napoleón aceptó actuar como intermediario entre el conflicto padre e hijo, y consiguió atraerlo a Bayona, Francia, donde le ofreció la abdicación al trono de ambos, a él, a cambio de mantener la exclusividad del catolicismo, la unificación de la corona y una serie de castillos en Francia para los reyes. Es por ello que en el año 1808 se producen las abdicaciones de Bayona y Napoleón cederá el cargo a su hermano, José de Bonaparte, pasando a ser José I, conocido como Pepe Botella. José I convocará cortes en el objetivo de formar una constitución conocida como el Código de Bayona, que contenía numerosas reformas que liquidarán el antiguo régimen. Entre las reformas más importantes encontramos la abolición del régimen feudal, la supresión de mayorazgos y la desamortización de tierras. Para la mayoría, excepto para algunos españoles afines a José I, denominados afrancesados, José I era un rey ilegítimo, que junto a los malos tratos de las tropas francesas, generaron una guerra de la independencia contra Francia. El 2 de mayo de 1808, ante la salida de la familia real de España, se produce un levantamiento popular en Madrid contra las tropas francesas. Es por ello que las tropas napoleónicas dirigidas en España por el general Murat comenzaron una violenta represión. El general Murat dictó un bando que autoproclamó una autoridad absoluta en todo el territorio español y decretó la pena de muerte ante los que se habían resistido. La madrugada del 3 de mayo de 1808 se fusilaron a todos los prisioneros en las montañas de Príncipe Pío y Pardo. La resistencia de la población española contra los franceses se extendió rápidamente por todo el territorio, que ante el teórico vacío de poder por las abdicaciones de Bayona, sugirieron unas juntas de defensa y armamento. Estas juntas fueron al principio de carácter local, aunque debido a la necesidad de coordinación para atacar, se formaron juntas provinciales. Estas se encargaron de asumir el poder de la provincia, declararle la guerra a Napoleón y buscar apoyo de los ingleses. En junio de 1808, tras la batalla de Bailén, se conseguirá expulsar momentáneamente a las tropas junto a José I, formando así la Junta Suprema Central en Madrid. La Junta estaba conformada por cada representante de la Junta Provincial y se encargará de reconocer a Fernando VII como legítimo rey de España, dirigir la guerra y asumir el poder durante la ausencia. A pesar de ello, los franceses contraatacarán obligando a trasladar la Junta Suprema Central a Sevilla y posteriormente a Cádiz, pues esta será la única ciudad que conseguirá sobrevivir al asedio de Napoleón y su ejército, gracias en cierta medida al apoyo ofrecido por los ingleses. Profundizando en la guerra, fue larga, entre 1808 y 1813, y sangrienta. La guerra consta de 3 fases. La primera, que comienza con el verano de 1808, con el levantamiento popular de los españoles. Sorprendió inesperadamente a las tropas francesas, siendo atacadas tanto por cuerpos del ejército como por guerrilleros. Los guerrilleros fueron un grupo de paisanos armados que estuvieron continuamente atacando a las tropas francesas, con el único objetivo de debilitarlas. Esta estrategia de ataque fue lo más novedoso de la época, dentro del ámbito militar, pues no se había realizado previamente. Debido a esto, los franceses sometieron a ciudades que habían conseguido una gran importancia por su oposición al rey I, como Girona.
Zaragoza o Valencia. A pesar de los esfuerzos, en Andalucía un ejército comandado por el general Castaño consiguió derrotar a las tropas en la ciudad de Bailén, logrando expulsar temporalmente a los franceses de Madrid. La segunda fase consta de entre 1808 y 1812, y esta está marcada por el control de los franceses en el territorio español. Napoleón acudió personalmente a la península junto a un ejército de unos 250.000 hombres. Tomó Madrid en noviembre de 1808 y las distintas posesiones españolas sucesivamente y con un gran éxito, excepto en la ciudad de Cádiz y algunas zonas rurales. Sin embargo, cabe destacar la gran labor realizada por los grupos guerrilleros, que consiguieron desgastar con una notable eficacia las tropas napoleónicas, mediante diversos métodos innovadores, como ataques sorpresas por las montañas o territorios naturales, ataques a convoyes, destrucciones de reservas de comida, armamento. Entre sus representantes mencionamos al cura Merino. Por último, la tercera fase estará marcada por el ataque de los ingleses a los franceses. En el año 1812, numerosos barcos ingleses que contaban con un gran número de combatientes, comandados por el general Wellington, comenzaron numerosos y largos enfrentamientos contra las tropas napoleónicas. Destacamos entre todos la guerra de Arapiles. Finalmente, a finales de 1813 se firmará el Tratado de Valencay, que acordará la vuelta al trono de Fernando VII, aunque el tratado no se sellará hasta el 23 de abril de 1814. No obstante, uno de los factores que facilitarán la pérdida de los franceses será el error estratégico de Napoleón en enviar un considerable número de tropas al frente ruso, debilitando por completo a la zona occidental europea. Sin embargo, el coste de la independencia saldrá caro debido a las numerosas bajas, aproximadamente 500.000. Pérdidas materiales que retrasarán el comercio del país. Numerosas ciudades que quedaron arrasadas como Zaragoza y Girona. El expolio de numerosas obras de arte principalmente por el general Murat y el surgimiento de la Junta ante el vacío de poder hasta la llegada de Fernando VII por los criollos en las colonias, lo que supondrá en periodos posteriores la independencia de numerosas colonias.